Vamos a ver en general qué es la toxoplasmosis cerebral o del sistema nervioso central, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata. Empecemos. Entonces, la toxoplasmosis del sistema nervioso central es una infección, como su nombre lo indica, por un parásito muy feo que es un protozoo que se llama Toxoplasma gondii. Y ese parásito Toxoplasma gondii infecta a seres humanos principalmente en el cerebro o la médula espinal, es decir, en el sistema nervioso central. Estos seres humanos infectados por Toxoplasma gondii que hacen síntomas tienen una característica principal y es que son seres humanos inmunosuprimidos, es decir, su sistema inmunológico está alterado y la principal causa de inmunosupresión hoy en día es que tengan VIH. Entonces son principalmente pacientes con VIH y no cualquier VIH, sino un paciente con VIH con una inmunosupresión muy grande, es decir, unos niveles de CD4 bajitos, ya vamos a ver. Entonces, el Toxoplasma gondii se puede encontrar en la naturaleza más o menos en, digamos, tres formas. Puede ser estar en forma de ooquistes, que los ooquistes se van a encontrar principalmente en las heces de los gatos, en formas de bradizoitos, que los bradizoitos son una forma quiescente o lenta de replicación del toxoplasma, y se va a encontrar principalmente en la carne de los mamíferos, y finalmente en la forma taquizoito, que es la forma más activa o adulta, que es la que produce la enfermedad en los seres humanos. Entonces básicamente uno se infecta porque un gato hace popó y con su popó, con los ooquistes, infectamos comida o cosas que ingerimos, entonces entran los quistes en el sistema gastrointestinal de los seres humanos, o porque el gato hace popó, se lo come un mamífero, están los bradizoitos en la carne del mamífero y nos comemos esa carne nosotros como seres humanos. Entonces nos podemos infectar de las dos formas, por ooquistes o por bradizoitos. Sin embargo, un gran número de la población del mundo, de hecho un tercio de la población del mundo, ha estado expuesto a toxoplasma, pero la gran mayoría no hacen síntomas. En Estados Unidos, por ejemplo, un 10% de la población tiene inmunoglobulina G positiva para toxoplasma, lo que indica que en algún momento de su vida tuvo exposición a toxoplasma. Pero para hacer síntomas, entonces, como dijimos, debes tener inmunosupresión. El toxoplasma, la principal manifestación va a ser en el sistema nervioso central, ya vamos a ver cuáles síntomas, pero también podría tener otras manifestaciones de otros órganos, como por ejemplo en los ojos, en los músculos, en el corazón o en los pulmones, todos estos más raras que las del sistema nervioso central. Entonces se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen VIH, inmunosupresión fase SIDA, y que tienen la inmunoglobulina G positiva y la M negativa, es decir, que ya fueron expuestos en algún momento de su vida al parásito, en menos de 2 años, un tercio ya hacen toxoplasmosis cerebral, o sea, es muy frecuente. Entonces, los principales factores de riesgo para que una persona inmunosuprimida, específicamente una persona con SIDA, haga toxoplasmosis cerebral son estos 4 y son muy importantes tenerlos en cuenta porque eso básicamente nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, tener en cuenta el contexto del paciente. Lo primero es que tenga una inmunosupresión muy profunda, es decir, que tenga menos de 200 CD4. Lo segundo es que tenga una inmunoglobulina G positiva, es decir, esto nos habla de que en algún momento tuvo contacto con el toxoplasma. Lo tercero es que no esté tomando terapia antirretroviral, eso hace pues que esté más inmunosuprimido. Y lo cuarto es que no esté recibiendo profilaxis contra Pneumocystis jirovecii, que esa profilaxis se hace con trimetoprim sulfametoxazol, que es el mismo medicamento que sirve para tratar toxoplasma. Entonces, si estuviera recibiendo esto, sería pues alguien que está recibiendo profilaxis contra toxoplasmosis. Si no la recibe, pues es un factor de riesgo para presentarla. Por cierto, se les debe dar profilaxis para esto a todos los pacientes con VIH que tengan IgG positiva y menos de 200 CD4. Bueno, eso en general sobre qué es el toxoplasma. Ahora vamos a ver qué síntomas produce. Entonces el toxoplasma, como dijimos, es un parásito que se mete en el cerebro de las personas en general y cuando es inmunosuprimido empieza a reactivarse, empieza a crecer y formar como unas bolas, unos abscesos, unos cúmulos de pus dentro del cerebro. Entonces cuando usted tiene un cúmulo creciéndole de pus dentro del cerebro va a tener inicialmente unos síntomas generales como que le duele la cabeza y tiene fiebre. Son síntomas en general subagudos, es decir, más o menos días a varias semanas. Por otro lado, si un absceso de estos crece lo suficiente, va a empezar a dañarte ciertas partes del sistema nervioso, entonces vas a empezar a tener paresia de extremidades, déficit de pares. Si te daña la parte cerebelosa, ataxia, o en los ganglios basales, corea o ovalismo de manera más rara, es decir, vas a tener algún tipo de déficit neurológico. Y finalmente, en los casos ya más graves y avanzados, cuando crecen mucho los diferentes abscesos, te va a empezar a alterar la conciencia y pueden presentar convulsiones. En general, esos son unos síntomas de una alteración
alteraciones en el sistema nervioso central, pero son muy generales. Entonces, ¿cómo diagnosticamos toxoplasmosis cerebral? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer básicamente basados en 3 pilares: la imagen, el líquido cefalorraquídeo y una prueba terapéutica, así como lo escuchan. Entonces, respecto a la imagen, como dijimos, son unos parásitos que empezaron a crecer o a reproducirse dentro del sistema nervioso y van a crear un montón de masas o bolas o abscesos dentro de él. Entonces, lo que vamos a ver en la resonancia de cerebro, para esto lo ideal es hacer resonancia, no tomografía, es varias masas. En general se ve más de una masa, aunque ocasionalmente puede tener solo una. Son lesiones redondeadas que, como es un parásito creciendo con mucho pus alrededor, pues produce mucho edema alrededor de esa lesión. Entonces tiene edema perilesional y todo esto se va a ver iso e hiperintenso en las secuencias T2 y FLAIR. Si todavía no saben bien cómo reconocer las secuencias, les aconsejo otro video que tengo por aquí en el canal para que aprendan a reconocer las secuencias de resonancia fácilmente. Entonces se va a ver iso hiperintenso en T2 o FLAIR y va a estar localizado entre la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, en la sustancia blanca profunda o en los ganglios basales. Y como es una infección, casi todo lo infeccioso realza al contraste, es decir, brilla cuando uno le mete gadolinio. ¿Y cómo es ese realce? Puede ser en anillo, o sea, como alrededor, puede ser un realce nodular, es decir, como por punticos difuso, o un realce homogéneo, que todo está realzando, una bola completa brillante. Ocasionalmente describen un signo del blanco, que es como un realce, digamos, en forma de blanco de diana, y como son abscesos, esto es pus, entonces pueden restringir a la difusión, es decir, que en la secuencia de WI se ve brillante y en el AS se ve hipointenso. Eso es lo más frecuente. Respecto a la resonancia, en ocasiones más raras puede producir como tal ventriculitis, pero es lo más frecuente ver múltiples masas. Eso es lo que veríamos en la resonancia. Por otro lado, entonces tenemos un paciente con el contexto para tener una toxoplasmosis con múltiples masas cerebrales. Lo siguiente es hacerle una prueba en líquido cefalorraquídeo, que es la PCR para toxoplasma. La PCR para toxoplasma es una prueba buena porque es muy específica, es decir, si nos sale positiva tiene toxoplasmosis cerebral, pero desafortunadamente es mala por su sensibilidad, tiene poca sensibilidad, apenas como un 60% máximo. Es decir, que si nos sale negativo no descarta la toxoplasmosis cerebral. Entonces uno la pediría como para confirmarlo si le salió positivo. Si le salió negativo, pues usted sigue el mismo contexto de un paciente inmunosuprimido, múltiples masas cerebrales, y todavía no estamos seguros si tiene o no toxoplasma. Entonces, ¿qué se pasa a hacer? Al tercer pilar: una prueba terapéutica, así como lo escuchan. Dice uno, creo que tiene toxoplasma, démosle tratamiento para toxoplasma y vemos qué pasa. Si mejora, era toxoplasma; si no mejora, hay que ver otro diagnóstico. Esa prueba terapéutica entonces ya veremos con el mismo tratamiento con el que se trata el toxoplasma, que es trimmetoprim sulfamethoxazol. Teóricamente se da por 10 a 14 días, es decir, a las 2 semanas, y uno vería a las 2 semanas si ha mejorado o no. Sin embargo, el tiempo de respuesta media más o menos son 5 días, y en la primera semana ya el 85% de los pacientes han mejorado. Lo que quiere decir que si usted trata al paciente y en una semana el paciente no ha mejorado, vaya pensando en que es otro diagnóstico. Y otra cosa importante es que no se les debe poner esteroide a los pacientes, porque el esteroide disminuye, digamos, el rendimiento diagnóstico del siguiente estudio que necesitamos hacer, que es la biopsia cerebral. Entonces, si usted le da la prueba terapéutica y a los 10 a 14 días o a la semana el paciente no mejora, lo siguiente que hay que hacer es una biopsia cerebral, abrir el cerebro y tomar una muestra de esas masas a ver qué son, porque el principal diagnóstico diferencial de esto, como ya lo veremos, es el linfoma. Entonces lo podemos diagnosticar con la biopsia cerebral. Otra indicación de hacer una biopsia cerebral directamente sin haber hecho prueba terapéutica es que usted tenga su paciente inmunosuprimido con VIH, sin embargo tenga una inmunoglobulina G negativa para toxoplasma. Si tiene IgG negativa, y por eso les decía que es muy importante tener el contexto: inmunosuprimido, menos de 200 CD4, IgG positiva. Si tiene la IgG negativa, teóricamente hay que hacerle entrada a la biopsia cerebral sin hacer prueba terapéutica. Sin embargo, un 10% de los toxoplasmas podrían tener IgG negativa. Entonces, ¿para qué hacemos la biopsia? Porque, como les dije, el diagnóstico diferencial es principalmente con una entidad que es el linfoma primario del sistema nervioso central, que son un montón de masas, que es un tumor, un linfoma, y eso se ve igualito al toxoplasma. No hay manera de diferenciarlo por imagen, a menos de que tengamos esto, que es un SPECT, y se lo asociemos a una PCR para Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo. Esto junto puede predecir el linfoma, pero no está muy disponible. Entonces, en general, se hace prueba terapéutica si no responde biopsia, o si tiene inmunoglobulina G negativa de entrada, biopsia para ver que no sea un linfoma. Otros diagnósticos diferenciales: la tuberculosis cerebral, sería muy importante descartarla, y otras infecciones, cisticerco, criptococo, abscesos, entre varias otras. Bueno, y digamos que finalmente
hicimos la prueba terapéutica y sí nos dio la prueba terapéutica positiva, es decir, le dimos trimetoprim sulfamethoxazol, mejoró, entonces es un toxoplasma cerebral, es una toxoplasmosis cerebral confirmada clínicamente. Entonces pasamos a el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente tiene 3 puntos importantes: una primera fase, que es la inducción; una segunda fase, que es el mantenimiento; y finalmente el tratamiento antirretroviral. Entonces la primera fase o inducción es un tratamiento más intenso que se va a dar durante 6 semanas. En el mundo en general se da con pirimetamina sulfadiazina, y si usted tiene alergia a la sulfadiazina, pirimetamina clindamicina. Y esto son unos medicamentos que lo que hacen es alterar el metabolismo de los folatos, pero alteran el metabolismo de los folatos tanto del parásito como de la médula ósea de nosotros, de los seres humanos. Entonces puede producir alteración en la producción de células sanguíneas, anemia, aplasia. Por eso cuando se da pirimetamina sulfadiazina hay que añadirle ácido folínico, no ácido fólico. Ácido fólico es el que le dan las mujeres embarazadas para que el niño no salga con malformaciones. Ese no es ácido folínico. ¿Por qué? Porque la pared del parásito no puede introducir dentro de sí el ácido folínico, entonces usted no le estaría suplementando esos folatos al parásito, sino solo al ser humano, mientras que sí puede introyectar el ácido fólico. Entonces, si usted le da ácido fólico, el parásito mete ese ácido fólico dentro de su sistema y pierde efectividad el tratamiento. Entonces se da ácido folínico. Sin embargo, eso es en el mundo. En Colombia, que es el contexto en el que me encuentro, la pirimetamina sulfadiazina no está muy disponible, entonces lo tratamos con trimetoprim sulfamethoxazol, que también es una buena terapéutica y está recomendada. El trimetoprim sulfamethoxazol es más específico para el parásito que para los seres humanos, entonces cuando tomamos esto no necesitamos tomar ácido folínico. La dosis sería 5 miligramos de trimetoprim y 25 miligramos de sulfamethoxazol por kilo cada 12 horas por estas primeras 6 semanas. Como la tableta viene de 160 a 800, en general para un adulto de 60 kilos serían 2 tabletas cada 12 horas. Luego, esa es la terapia de inducción. Luego, a las 6 semanas, empezamos la terapia de mantenimiento. En general, ¿cuánto tiempo se da una terapia de mantenimiento? Se da por 6 meses después de que el paciente alcance más de 200 CD4. O sea que el tratamiento de toxoplasmosis cerebral es un tratamiento largo. ¿Con qué se da? Con lo mismo que hicimos la inducción, trimetoprim sulfamethoxazol, pero esta vez a la mitad de la dosis, ya sería una tableta cada 12 horas. Si hubo lo de la alergia, pues con clindamicina también se podría, pero en general trimetoprim sulfamethoxazol. Y finalmente el último punto del tratamiento es iniciar la terapia antirretroviral para un paciente que tiene VIH. Existe una cosa que se llama el síndrome de reconstitución inmune sistémico, que este síndrome IRIS en lo que consiste es que un paciente que tenía una infección, usted le empieza a dar el antirretroviral, él mejora su respuesta inmunológica, entonces hace más respuesta inflamatoria contra esa infección y paradójicamente se empeora de esta infección, o si no la habían diagnosticado, la diagnostican porque hace síntomas. Sin embargo, esto es principalmente con otras infecciones, no con el toxoplasma cerebral. Entonces en el toxoplasma cerebral no hay que retardar el tratamiento antirretroviral, al contrario, hay que ponerlo tempranamente. De hecho, se han hecho estudios y se ha visto que empezarlo antes de las primeras 2 semanas puede mejorar el pronóstico tanto en disminuir mortalidad como en mejorar secuelas. Entonces, iniciar el tratamiento antirretroviral temprano es la tercera fase del tratamiento contra toxoplasma. El 85% de los pacientes responden y lastimosamente un 35% quedan con secuelas. Entonces eso fue todo finalmente sobre toxoplasmosis cerebral. Ya sabemos que es una infección por parásitos dentro del sistema nervioso central, principalmente de pacientes inmunosuprimidos, que los gatos son los vectores importantes, que de síntomas va a dar dolor de cabeza, fiebre, focalización neurológica, que en la imagen vamos a encontrar un montón de masas o abscesos dentro del cerebro, que hay que hacerle una prueba para toxoplasma en el líquido, si no sabemos o si creemos que sí, una prueba terapéutica. Si a las 2 semanas respondió, damos tratamiento; si no respondió, hay que hacerle una biopsia cerebral para diferenciarlo del linfoma primario del sistema nervioso central, y el tratamiento va a ser con trimetoprim sulfamethoxazol a doble dosis las primeras 6 semanas y luego por 6 meses más después de que tenga más de 200 CD4 a mitad de la dosis y empezar el tratamiento antirretroviral. Eso ha sido todo, muchas gracias por la atención y como por último quería dejarles por acá una noticia. Ya estamos en este momento empezando a planear el nuevo simposio de residentes de neurología. Va a ser un simposio muy bueno donde vamos a tratar temas muy importantes de la neurología para personas que estén interesadas en ella, para médicos generales, estudiantes de medicina, cualquier persona que quiera saber del tema. Vamos a estar en nuestras redes sociales publicando las fechas y más información sobre esto, entonces sigan nuestras redes sociales, en Facebook Residentes Neurología y en Instagram Residentes Neurología. El congreso va a estar buenísimo, se lo recomiendo mucho. Entonces muy pronto les estaremos informando más de esto. Muchas gracias.